La gala estaba en pleno apogeo, un despliegue de opulencia que reflejaba la élite de Oslo. Las luces tenues centelleaban sobre las mesas elegantemente decoradas, mientras las risas y conversaciones superficiales se entrelazaban en el aire, creando una atmósfera de artificialidad. Leif, un hombre en la cúspide de su carrera como empresario, se encontraba atrapado en medio de este mar de caras sonrientes. A pesar de su éxito, una profunda soledad lo envolvía como un manto pesado, un recordatorio constante de que el brillo exterior no siempre se traduce en felicidad. Con un trago de champán en la mano, observó a su alrededor. Las conversaciones giraban en torno a negocios, inversiones y moda, pero a él no le interesaba. Se sentía como un extraño en su propia vida, un actor en una obra que no quería interpretar. La mirada vacía de sus colegas lo incomodaba. Todos parecían tener un guión preestablecido, mientras él luchaba por encontrar su propia voz en medio del clamor. Leif decidió que era hora de escapar. Con un gesto sutil, dejó su copa sobre la mesa y se dirigió hacia la salida. La lluvia caía con fuerza en las calles de Oslo, una sinfonía de gotas que resonaban sobre el pavimento empapado. Al salir, el aire fresco y húmedo lo envolvió, dándole un respiro de la monotonía de la gala. Caminó sin rumbo, permitiendo que la lluvia lavara un poco de la superficialidad que lo rodeaba. Mientras avanzaba, sus pensamientos se desnudaban, revelando un vacío que lo perseguía. Se preguntaba si alguna vez encontraría algo que llenara ese espacio. La lluvia se convirtió en su compañera, susurrándole secretos de libertad y autenticidad. Era un momento de soledad, pero también de claridad. Leif no quería seguir siendo un prisionero de su propia vida, un hombre exitoso pero insatisfecho. Al girar una esquina, su mirada se posó en un rincón de la calle, donde una figura se agachaba, concentrada en lo que parecía ser un cuaderno. Intrigado, se acercó y vio que era una mujer, su cabello desordenado y empapado, su ropa un poco desgastada. Estaba dibujando en el suelo, sumergida en su arte. A pesar de la lluvia, su expresión era de total entrega, como si el mundo a su alrededor no existiera. Leif se detuvo, observando cómo su mano se movía con destreza, creando formas y líneas que parecían cobrar vida. Sin embargo, al notar la humedad que empapaba su cuaderno, un impulso de ayuda lo atravesó. Se acercó, consciente de la brecha que existía entre sus mundos, pero sintiendo una extraña conexión. ¿Puedo ayudarte con eso?, preguntó, su voz mezclándose con el sonido de la lluvia. La mujer levantó la vista, y en sus ojos había una chispa de desconfianza. No, gracias, respondió con firmeza, como si su arte fuera un refugio del cual no estaba dispuesta a desprenderse. Leif sintió un golpe en su pecho, una mezcla de frustración y compasión. Era evidente que su situación era difícil, pero había algo en su postura y en la manera en que se sumergía en su trabajo que lo intrigaba. «Solo quería ofrecerte un lugar seco», insistió él, el tono de su voz más suave ahora. «El agua podría arruinar tu cuaderno». Astrid, porque ese era su nombre, lo miró de reojo, con una mezcla de curiosidad y escepticismo. La lluvia seguía cayendo, pero en ese instante todo parecía detenerse, como si el tiempo se hubiera congelado entre ellos. «¿Y por qué te importaría?», preguntó, su tono desafiante pero con un destello de vulnerabilidad. Leif se detuvo, sorprendido por la sinceridad en su pregunta. ¿Por qué le importaba? No lo sabía realmente. Tal vez porque, en su mundo de superficialidad y máscaras, ella representaba una luz auténtica, una forma de vida que él había olvidado. «Porque la vida es más que solo negocios y galas», dijo finalmente, dejando escapar sus pensamientos más profundos. «Tu arte tiene valor, y no debería perderse por un poco de agua». Astrid lo observó con más atención,
como si tratara de descifrar sus intenciones. Había algo en él que parecía genuino, algo que la hizo dudar por un momento. «¿Y tú quién eres para decirme eso?», replicó, pero su tono había perdido parte de la agresividad. La lluvia seguía cayendo, pero de alguna manera la conversación había creado un abrigo entre ellos, un espacio donde el arte y la autenticidad podían florecer. Leif sonrió, sintiendo que había un atisbo de conexión entre ellos, algo que iba más allá de las palabras. «Soy solo un hombre perdido en la lluvia», respondió él, su voz ahora más suave, «pero un hombre que aprecia el arte y la lucha detrás de él». Astrid se quedó en silencio, observándolo. Había algo en su mirada que la hizo sentir vista, y eso era raro. Su vida había estado marcada por el rechazo y la desconfianza, pero aquí estaba Leif, un extraño que parecía sincero. «¿Y qué sabes tú de la lucha?», preguntó, su voz un susurro ahora. Leif sintió que la pregunta era más profunda de lo que ella podía imaginar. Sabía que su vida era fácil en comparación con la de ella, pero también sentía que había luchado con sus propios demonios, aunque de una manera diferente. «Sé lo que es sentirse atrapado», respondió con honestidad. «A veces, incluso el éxito puede ser una prisión». Astrid lo miró, sus ojos entrecerrándose mientras sopesaba sus palabras. Había algo en su tono que resonaba con su propia experiencia, un eco de soledad que se reflejaba en su corazón. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía un telón de fondo para una conversación que había comenzado a desnudarse de las capas de desconfianza. Astrid se sintió intrigada por la sinceridad de Leif, algo que no había encontrado en mucho tiempo. A pesar de sus reticencias iniciales, había una chispa de curiosidad que comenzaba a brotar en su interior. «¿Y qué te trae a este lugar?», preguntó finalmente, su voz más suave. Leif sintió que había dado un paso adelante, como si la barrera entre ellos se desvaneciera un poco más. «Solo necesitaba escapar de un mundo que se siente vacío», respondió. «¿Y tú, qué haces aquí en medio de la lluvia?». Astrid miró hacia abajo, su rostro suavizándose. «Soy una artista», dijo casi en un susurro, como si temiera que las palabras pudieran desvanecerse en el aire. «Este es mi refugio. Aquí puedo ser quien realmente soy». Leif sintió un tirón en su corazón. En esa simple declaración podía ver la lucha y la pasión que se escondían detrás de su arte. «Me gustaría ver más de tu trabajo», dijo él, sintiendo que cada palabra era un paso hacia una conexión más profunda. Astrid lo miró, su desconfianza comenzando a desvanecerse. «Quizás algún día», respondió, pero su tono ya no era desafiante, sino más bien esperanzador. En ese momento, entre la lluvia y el arte, dos almas solitarias comenzaron a entrelazarse, cada una con sus propias historias de lucha y anhelos. Aunque el futuro era incierto, ambos sabían que aquella lluvia había marcado el inicio de algo inesperado, un encuentro que podría cambiar sus vidas para siempre. Astrid se despertó en el refugio, donde la luz tenue del amanecer se filtraba a través de las ventanas sucias, produciendo un efecto casi etéreo en el espacio. Sus compañeros de refugio aún dormían, envueltos en mantas gastadas, pero ella ya estaba acostumbrada a la rutina de levantarse temprano. Se estiró, dejando que su cuerpo se sintiera vivo por un momento antes de que la realidad la golpeara de lleno. La lucha diaria por ser vista, por ser aceptada, se cernía sobre ella como una sombra persistente. Cada día en el refugio era una mezcla de esperanza y desilusión. Astrid había aprendido a navegar en ese mundo, donde las sonrisas eran escasas y la compasión a menudo se sentía como una moneda de cambio. Muchos de los que llegaban allí llevaban historias de dolor que a nadie importaba escuchar. Ella misma había pasado por una serie de experiencias que la habían dejado marcada, pero su arte era su salvación, su refugio.
Era su forma de comunicarse con el mundo, de expresar su sufrimiento y a veces su alegría. Con un suspiro se levantó de la cama, se vistió con su ropa desgastada y salió al pequeño patio trasero del refugio. Allí, el aire fresco de la mañana la envolvió, y la lluvia de la noche anterior había dejado las calles brillantes y limpias. Sacó su cuaderno de dibujos, un objeto que había sido testigo de sus luchas y triunfos, y se sentó en un banco. Con cada trazo que hacía sobre el papel, sus pensamientos se despejaban y el ruido de la ciudad se desvanecía. Sin embargo, había un vacío en su interior que el arte no podía llenar. La búsqueda de aceptación seguía siendo una batalla constante. Mientras dibujaba, su mente se llenaba de recuerdos de su infancia, de momentos que la habían marcado. Recordaba a su madre, su risa y su calidez, y cómo todo cambió cuando su madre se fue, dejándola al cuidado de un padrastro abusivo. Esa parte de su vida siempre la había perseguido y a veces sentía que el arte era la única forma de escapar de esos recuerdos. Pero, al mismo tiempo, sabía que el dolor era parte de su historia y debía enfrentar su pasado si quería avanzar. Fue en ese momento que su mente se desvió hacia Leif. Desde su encuentro en la calle, había comenzado a pensar en él de una manera nueva. Su interés genuino por su arte, su disposición a ayudarla, todo eso la había tocado de una forma que no esperaba, pero había algo en su actitud que la hacía sentir vulnerable, y la idea de depender de alguien más la aterraba. Astrid se preguntaba si realmente podía permitirse confiar en él o si era solo una ilusión que se desvanecería al primer signo de problemas. Mientras tanto, Leif, en su apartamento, se encontraba sumido en una mezcla de emociones. Había pasado años acumulando riqueza y éxito, pero ahora esa vida le parecía vacía. La imagen de Astrid se había convertido en un faro de luz en su mundo gris. No podía dejar de pensar en su arte, en la forma en que su pasión brotaba como un manantial de creatividad. Decidido a hacer algo significativo, se le ocurrió una idea. Quería ayudarla, no solo con palabras, sino con acciones concretas. Sin embargo, sabía que debía ser discreto. Astrid era orgullosa y no quería que ella sintiera que estaba tratando de ejercer poder sobre su vida. Leif contactó a una organización que proveía materiales de arte a artistas en situaciones difíciles. Con un par de llamadas y unos correos electrónicos, logró organizar el envío de un lote de pinturas, pinceles y lienzos para el refugio donde Astrid se quedaba. Se sentía bien al hacerlo, una sensación de propósito que hacía tiempo no experimentaba. Sin embargo, un nudo de ansiedad se formó en su estómago al pensar en cómo Astrid podría reaccionar al recibir esos materiales. ¿Lo vería como una caridad o como un gesto sincero? La mañana siguiente, cuando el camión llegó al refugio, Astrid no estaba preparada para lo que sucedería. Al principio, sintió una mezcla de sorpresa y confusión al ver los paquetes de arte apilados en el vestíbulo. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a los paquetes. Cuando se dio cuenta de que Leif estaba detrás de esta generosa donación, una oleada de emociones la invadió. En lugar de gratitud, lo que predominaba era un profundo sentido de traición. ¿Acaso pensaba que lo necesitaba? ¿Por qué no podía simplemente dejarla ser? Astrid se encontró con Leif más tarde esa misma semana, en un café. Las paredes estaban adornadas con arte local, y el aroma del café fresco impregnaba el aire. Se sentó frente a él, sus manos temblorosas sobre la mesa, y la conversación comenzó con un tono tenso. «Vi los materiales que enviaste», dijo Astrid, su voz firme pero cargada de emoción. «No necesitaba tu caridad, Leif». Leif se quedó en silencio por un momento, sintiendo que la atmósfera se volvía más pesada. «No era mi intención que lo sintieras así»,
respondió, su tono sincero. Quería ayudarte, porque creo en tu arte. No se trata de lástima, Astrid, se trata de admiración. Astrid lo miró a los ojos, buscando alguna señal de que él estaba bromeando, pero no encontró nada más que sinceridad. Era un sentimiento extraño, algo que no había experimentado en mucho tiempo. A medida que continuaban discutiendo, sus defensas comenzaron a desmoronarse. «No quiero ser una carga para ti», dijo ella, su voz suavizándose. «He luchado demasiado por mi independencia como para que alguien venga y me diga que necesita ayudarme». «Entiendo», Leif contestó, sintiendo que el peso de sus palabras resonaba en él. «Pero no se trata de ayudarte porque lo necesites, sino porque quiero que veas lo que eres capaz de hacer. Tu arte es importante y tú lo eres. No quiero que te limites por orgullo». Astrid sintió que su corazón latía más rápido, una mezcla de frustración y algo que se asemejaba a la atracción. Leif estaba rompiendo sus barreras, y eso la asustaba. «¿Y si no puedo ser lo que esperas?» «Component placement», preguntó, su voz casi un susurro. «¿Y si al final te decepciono?» «No puedes decepcionarme», Leif respondió con firmeza. «Solo quiero que seas tú misma. No hay nada más atractivo que la autenticidad. Tu arte es un reflejo de tu alma y eso merece ser visto y valorado». Las palabras de Leif penetraron en su corazón, y por un breve instante Astrid se sintió vulnerable y expuesta, pero también más viva que nunca. Había algo en su sinceridad que la hacía querer abrirse, pero el miedo seguía acechando en las sombras de su mente. Sin embargo, en ese momento, decidió que tal vez, solo tal vez, valía la pena explorar esta conexión. A medida que la conversación avanzaba, Astrid se dio cuenta de que su orgullo no debería ser un obstáculo. Quizás, solo quizás, Leif no era como todos los demás. Su mirada ardiente y su pasión por el arte resonaban en su interior, haciendo que su corazón se sintiera más ligero. Pero el camino hacia la aceptación personal sería largo y lleno de desafíos. Sin embargo, en esa pequeña cafetería de Oslo, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. Leif decidió sumergirse en el mundo del arte, un universo que le era ajeno, pero que ahora lo atraía con una fuerza casi magnética. Asistía a exposiciones, galerías y eventos artísticos, cada vez buscando la forma de incluir a Astrid en su vida, de presentarle su mundo. Sin embargo, la desaprobación de sus amigos y colegas lo perseguía como una sombra. En esos espacios, la élite de Oslo se movía con un aire de superioridad, y Leif, a pesar de su estatus, se sentía como un intruso. Las conversaciones superficiales, los elogios vacíos y las risas afectadas le recordaban la razón por la cual había escapado de la gala esa noche lluviosa. Pero su deseo de acercarse a Astrid lo mantenía firme. En una de esas reuniones observó a sus amigos murmurar entre risas sobre un artista desconocido que había comenzado a llamar la atención en la escena local. ¿Quién se atreve a llevar a su novia a una exposición de ese tipo? Component placement, comentó uno de ellos, sus palabras impregnadas de desdén. Leif sintió que una punzada de indignación le atravesaba el pecho. Era evidente que las miradas sobre Astrid eran de juicio, de desprecio por su apariencia y su estilo de vida. Sin embargo, en su mente, la imagen de Astrid, con su cabello revuelto y su mirada intensa, era un faro de autenticidad en un mar de falsedades. Aquella noche, mientras caminaba hacia su auto, Leif sintió una mezcla de frustración y determinación. Sabía que debía hacer algo para cambiar la percepción de aquellos que lo rodeaban. Su mente se llenó de ideas sobre cómo presentar a Astrid al mundo de una manera que la hiciera brillar, no solo como un artista, sino como una persona valiosa, digna de respeto. Quizás podría organizar una pequeña exposición solo para ella, pensó.
Pero la duda lo invadió. ¿Sería eso un gesto genuino o simplemente una forma de mostrarle a todos lo que había encontrado en ella? Al día siguiente, mientras tomaba un café en una de las cafeterías más elegantes de Oslo, recordó la conversación que había tenido con Astrid sobre su arte. Su talento era innegable, y cada vez que la veía, sentía que sus obras llevaban consigo un pedazo de su alma. Leif decidió que no podía rendirse ante la presión social. Tras una profunda respiración, sacó su teléfono y comenzó a investigar sobre el mundo del arte en la ciudad. Se propuso invitar a críticos de arte y coleccionistas a una exposición que destacara la obra de Astrid. Quería que su talento fuera visto y apreciado, no solo por él, sino por todos. Mientras tanto, Astrid se encontraba en su refugio, inmersa en un mundo de colores y formas. Sin embargo, la presión de su vida cotidiana la atormentaba. La lucha por ganar reconocimiento y lucha por su dignidad eran constantes. La soledad y el miedo al rechazo se entrelazaban en su mente, como hilos de un tapiz desgastado. Mientras pintaba, recordó las cicatrices de su pasado. La cicatriz en su mano, un recordatorio constante del abuso y del dolor, la mantenía en guardia. A pesar de su creciente conexión con Leif, había una parte de ella que temía perder su independencia y su libertad. Se preguntaba si era posible abrirse a alguien sin perderse a sí misma en el proceso. Una noche, mientras se sentaban en un banco del parque, Astrid sintió que era el momento de compartir su historia. La lluvia había comenzado a caer suavemente, creando un ambiente íntimo y protector. Con su voz temblorosa, levantó la mano y mostró la cicatriz a Leif. «Esto es lo que me queda de mi pasado», dijo, su mirada fija en el suelo. «Mi padrastro, él no era una buena persona. Me enseñó que no hay lugar para la vulnerabilidad en este mundo». Sus palabras eran un eco de dolor, una ventana a su alma herida. Leif escuchó en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Cada palabra de Astrid era un golpe directo a su propia existencia superficial. «No quiero que eso defina nuestra relación», respondió, sus ojos fijos en los de ella. «Eres más que tu pasado. Eres una artista increíble y me gustaría que me permitieras entrar en tu vida, aunque sé que puede ser difícil». Mientras hablaba, se dio cuenta de que no solo estaba tratando de convencer a Astrid, sino también a sí mismo. Su deseo de estar con ella era más fuerte que cualquier miedo que pudiera tener. Astrid sintió que una mezcla de miedo y esperanza burbujeaba dentro de ella. La sinceridad de Leif la tocó de una manera que no había experimentado antes. «No quiero perder mi libertad. No estoy lista para depender de nadie», confesó, su voz apenas un susurro. «He luchado demasiado por mantenerme a flote». Leif se acercó un poco más, sintiendo la conexión palpable entre ellos. «No estoy aquí para atarte, Astrid. Estoy aquí para apoyarte, para que podamos construir algo juntos, si así lo deseas». Sus palabras resonaron en el aire, llenas de promesas y posibilidades. Con el tiempo, el romance entre ellos comenzó a florecer. Leif se dio cuenta de que su vida estaba cambiando de maneras que nunca había imaginado. Comenzó a unirse a Astrid en sus proyectos artísticos y juntos empezaron a pintar murales en las paredes de la ciudad. Era una actividad que no solo embellecía el entorno, sino que también les permitía conectarse de una manera más profunda. Astrid le enseñaba a mirar más allá de lo superficial, a encontrar la belleza en lo imperfecto. Mientras sus pinceles se movían en armonía, Leif aprendió a ver el mundo a través de los ojos de Astrid, a apreciar la vida en sus matices más sutiles. Una noche, mientras pintaban bajo la luz de la luna, Astrid se detuvo y miró a Leif. «¿Te das cuenta de que esto es más que solo arte?», Zrenia preguntó, sus ojos brillando con una emoción intensa. «Es una forma de liberación, una manera de expresar todo lo que llevamos dentro».
Leif asintió, sintiendo que cada trazo en la pared era un acto de amor, una forma de sanar sus heridas. En ese momento, se dio cuenta de que su conexión iba más allá de lo romántico. Era una unión de almas, dos seres que se encontraban en un mundo que a menudo parecía cruel y desolador. Con el tiempo, la lluvia que una vez había presagiado su encuentro se convirtió en un símbolo de renovación. La vida de Astrid y Leif estaba llena de desafíos, pero también de oportunidades. Juntos comenzaron a transformar no solo su entorno, sino también sus propias vidas, enfrentándose a sus miedos y abrazando la posibilidad de un futuro compartido. La lluvia caía con fuerza sobre las calles de Oslo, como si el cielo mismo llorara la separación de dos almas que por un breve instante habían encontrado consuelo el uno en el otro. Astrid caminaba por el sendero que solía recorrer. Su corazón pesaba con la decisión que había tomado: alejarse de Leif. Se sentía abrumada por la presión de su realidad, sintiendo que su vida era como un lienzo lleno de colores oscuros, con manchas que no podían ser borradas. Se detuvo en un rincón donde una vez había dibujado un mural vibrante, ahora solo un recuerdo de lo que había sido. Aquella despedida había sido necesaria, pensaba, aunque le doliera en lo más profundo. Leif, por su parte, había regresado a su mundo, a la rutina que también conocía. La soledad se había instalado en su pecho como un frío glacial, mientras revisaba interminables correos electrónicos en su oficina. A pesar del éxito que lo rodeaba, su mente estaba lejos de las negociaciones y las cifras. La imagen de Astrid, su risa y su arte, lo acosaba como un fantasma. Se preguntaba si alguna vez podría hallar la paz sin ella. La conexión que habían creado estaba marcada por una fragilidad que lo dejaba inquieto. En su mente, las palabras de Astrid resonaban: mereces a alguien que no manche tu vida. Esa frase se repetía como un mantra, un eco de su rechazo que le hacía cuestionar todo lo que había construido. La tarde se deslizaba lentamente y Leif decidió salir a caminar. Las calles estaban mojadas, los charcos reflejaban las luces de los edificios como espejos distorsionados. Se sumergió en sus pensamientos, recordando cada conversación, cada risa compartida. Había algo en Astrid que lo había tocado de una manera que nunca había anticipado. No era solo su arte, sino su capacidad de ver el mundo con una claridad que él había perdido en medio de su vida de privilegios y superficialidades. Mientras caminaba, se encontró frente a una galería de arte que había visitado con ella. Las pinturas expuestas, aunque hermosas, parecían vacías sin su presencia. Astrid, en cambio, se encontraba en el refugio, un espacio que antes representaba su refugio, pero que ahora se sentía como una prisión. Las paredes del lugar estaban adornadas con sus obras, pero el aire estaba cargado de una tensión palpable. La curadora que había descubierto su talento había llegado para hablar con ella, pero Astrid se sentía incapaz de aceptar la oportunidad que se le presentaba. La idea de exponer su arte ante el mundo la llenaba de miedo. ¿Qué pasaría si la gente la miraba con desprecio? ¿Qué pasaría si su arte no era suficiente? La inseguridad la envolvía como una nube gris, y el recuerdo de su pasado la mantenía anclada en la sombra. ¿Por qué no vas a la exposición, Astrid? Tu arte merece ser visto, le decía la curadora, con una sonrisa alentadora, pero Astrid solo podía pensar en su propia vulnerabilidad. La lucha interna se intensificaba, y aunque la voz de su mentora resonaba en su mente, su corazón se negaba a dar el paso. La idea de ser rechazada, de ser vista como una simple artista callejera, la paralizaba. Así, las horas pasaban y su mente se llenaba de dudas. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, una sensación de pesadez se apoderó de Astrid.
Se sentó en el suelo, rodeada de sus dibujos, y sintió la necesidad de expresarse. Con un lápiz en la mano, comenzó a garabatear en un trozo de papel. Cada trazo era un grito silencioso, una liberación de todo lo que había estado reprimiendo. La página se llenaba de imágenes que representaban su dolor, su lucha, pero también su deseo de ser vista, de ser escuchada. En ese momento, se dio cuenta de que su arte era su verdadero refugio, un lugar donde podía ser ella misma sin temor al juicio. Mientras tanto, Leif, en su oficina, no podía concentrarse. Había decidido que debía hacer algo para salir de aquel estado de melancolía. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron, describiendo su conexión con Astrid, la belleza de su arte y la tristeza de su partida. Al finalizar, sentía que había puesto en el papel todo lo que llevaba dentro. Quizás esto sea una forma de mostrarle que no estoy dispuesto a dejarla ir tan fácilmente, pensó. El tiempo pasó y mientras Astrid continuaba su lucha interna, Leif decidió que era hora de hacer una visita al refugio. Había algo en su corazón que lo empujaba a buscarla, a ofrecerle su apoyo, aunque sabía que debía respetar su decisión. Al llegar, la lluvia había cesado, pero el aire seguía fresco. Se acercó al lugar con un nudo en el estómago, inseguro de cómo sería recibido. Al entrar, se encontró con la mirada de la curadora, quien le dedicó una sonrisa comprensiva. Astrid está aquí, pero no está en su mejor momento, le advirtió. Leif asintió, sintiendo una punzada de preocupación. Se dirigió a un rincón donde Astrid solía trabajar y allí la encontró. Su figura estaba encorvada sobre una mesa, rodeada de papeles y lápices. Parecía tan frágil, tan distante. Astrid, dijo suavemente, y ella levantó la vista sorprendida. Sus ojos se encontraron y en ese instante todo el ruido del mundo se desvaneció. Vine a verte, continuó él, con la voz entrecortada. Te extraño. Astrid sintió un torrente de emociones al escuchar esas palabras. Quería abrazarlo, pero el miedo la detuvo. Leif, no deberías estar aquí, respondió, su voz apenas un susurro. No quiero arrastrarte a mi mundo. Él avanzó un paso, ignorando la distancia que ella intentaba crear. Tu mundo es parte de mí ahora, afirmó. No quiero perderte. No quiero que te alejes por lo que eres. Su sinceridad la golpeó como una ola, y por un momento, Astrid se sintió vista de nuevo. Pero la lucha interna continuaba, y las palabras de su madre resonaban en su mente. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Leif se sentó a su lado. Su presencia era un refugio en medio de la tormenta emocional que enfrentaba. ¿Por qué no me dejas ayudarte?, preguntó, sus ojos llenos de preocupación. Astrid miró al suelo, sintiéndose atrapada en su propio laberinto de inseguridades. No estoy lista, confesó, sintiendo que cada palabra era un peso que la mantenía anclada. No puedo ser lo que necesitas, no quiero que mi vida te afecte de ninguna manera. La tristeza en los ojos de Leif la atravesó, y ella se sintió culpable por hacerle daño. No me afectas de forma negativa, Astrid. Al contrario, has iluminado mi vida, pero no puedo quedarme aquí sin hacer nada. Necesito saber que estás bien, que no te sientes sola. Astrid sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, y rápidamente apartó la mirada. No estoy sola, tengo mi arte, dijo, pero la voz se le quebró. Pero eso no es suficiente, nunca será suficiente. Al ver su lucha, Leif sintió que el desasosiego en su pecho se intensificaba. Quiero que te des la oportunidad de brillar, de mostrarle al mundo lo que eres capaz. Tu arte es increíble y tú eres increíble. Las palabras de Leif resonaron en su corazón y por un momento Astrid se sintió como si estuviera en la cima de una montaña, a punto de caer. Pero la realidad de su vida la mantenía cautiva.
No puedo, Leif. No sé cómo hacerlo. El miedo me consume. Él la miró con ternura, reconociendo el dolor en sus ojos. Todos tenemos miedo. La diferencia es que algunos lo enfrentan y otros se esconden. Te necesito en mi vida, Astrid, pero también necesito que tú te necesites a ti misma. Las palabras calaron hondo en su ser. Era un dilema que la mantenía despierta por las noches. ¿Cómo podía encontrar la fuerza para levantarse cuando cada día parecía una lucha? Mientras pensaba en esto, el silencio se instaló entre ellos, pesado y lleno de significado. Ambos sabían que la lucha no había terminado, que había un camino por recorrer. Astrid sintió que la conexión entre ellos era más fuerte que nunca, pero le aterraba la idea de abrirse por completo. La noche se acercaba, y con ella la incertidumbre sobre el futuro. Finalmente, Astrid respiró hondo y rompió el silencio. Quizás pueda intentarlo, dijo, su voz temblando. Pero necesito tiempo. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Leif sonrió, un brillo de esperanza iluminando su rostro. No tienes que hacerlo sola. Estoy aquí y estaré contigo en el elegante salón de la galería. Las luces brillaban intensamente, reflejándose en las obras de arte que adornaban las paredes. El murmullo de la élite cultural de Oslo llenaba el aire, una mezcla de admiración y desdén. Astrid, en un rincón, observaba desde la penumbra, sintiendo el peso de las miradas ajenas. Su corazón latía con fuerza, mientras las emociones la invadían. El miedo y la inseguridad se entrelazaban con la esperanza de ser vista y valorada, no solo por su arte, sino por quien era. Leif, por otro lado, se había preparado para este momento con determinación. Había llegado con la intención de hacer una declaración, de finalmente mostrarle a Astrid que su vida había cambiado gracias a ella. A pesar de sentirse fuera de lugar entre aquellos que solían ser sus iguales, su mente estaba enfocada en una sola persona. Mientras observaba a Astrid desde la distancia, el brillo en sus ojos se mantenía apagado, como si el peso de su pasado aún la mantuviera cautiva. Decidido a no dejar que la oportunidad se desvaneciera, Leif se abrió paso entre la multitud. La mirada de algunos de sus colegas se posó sobre él, susurrando entre ellos, cuestionando su presencia en un evento que parecía reservado solo para los que pertenecían. Sin embargo, él no se detuvo. Cada paso que daba hacia Astrid se sentía como una victoria personal, un acto de desafío contra las expectativas de la sociedad que lo rodeaba. Finalmente, llegó hasta ella. Astrid lo miró con sorpresa, sus ojos se abrieron con una mezcla de miedo y esperanza. La tensión en el aire era palpable, pero Leif no se dejó intimidar. Con una voz firme le dijo: «Astrid, necesito que me escuches. He estado esperando este momento para decirte lo importante que eres para mí y para todos los que han tenido el privilegio de conocer tu arte». Las palabras resonaron en el corazón de Astrid mientras la multitud se silenciaba, prestando atención a lo que estaba por suceder. Leif dio un paso adelante, sintiendo que el peso de todas las expectativas recaía sobre sus hombros. Aclaró su garganta y con el corazón en la mano comenzó su discurso. Hoy estamos aquí para celebrar tu talento, tu creatividad y tu inquebrantable espíritu. Astrid, tu arte no solo es una representación de tu dolor, sino también de tu fuerza y tu belleza. Cada trazo en tus pinturas cuenta una historia que merece ser escuchada y vista por el mundo. Las palabras fluyeron de él, cargadas de emoción y sinceridad. La multitud observaba, algunos con escepticismo, otros con admiración. Pero lo que realmente importaba era la reacción de Astrid. Ella sentía que cada palabra de Leif penetraba en su alma, suavizando las barreras que había levantado para protegerse.
El aura de la galería, antes opresiva, ahora se sentía casi mágica, un espacio donde sus sueños podían comenzar a cobrar vida. Leif continuó: tu arte es un reflejo de tu alma, una manifestación de todo lo que has vivido y superado. No te dejes llevar por las voces que intentan hacerte sentir menos. Eres increíble, y yo estoy aquí para apoyarte, para que puedas brillar como mereces. Astrid se sintió conmovida. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, un torrente de emociones que había mantenido bajo control durante tanto tiempo. La vulnerabilidad que sentía era abrumadora, pero también liberadora. Por un instante, todo el miedo que había sentido al enfrentarse al mundo se desvaneció. Era como si las palabras de Leif fueran un bálsamo para sus heridas. La multitud, en su mayoría, había olvidado sus murmullos y se había convertido en un solo ente, expectante ante la conexión entre esos dos seres. Astrid, finalmente, se dio cuenta de que el arte no solo era su refugio, sino también un poderoso vehículo para expresar su verdad y su historia. Con cada palabra de Leif, se sentía un paso más cerca de aceptar su propia valía. Con el corazón palpitante, Astrid se acercó al micrófono. Sabía que debía responder, que era el momento de dejar atrás sus miedos. Gracias, Leif, comenzó, su voz temblorosa pero firme. Tu apoyo significa más de lo que puedo expresar. He pasado tanto tiempo escondiéndome detrás de mis pinturas, temiendo ser vista y juzgada. Pero hoy, gracias a ti, siento que puedo dar un paso hacia adelante. La audiencia contuvo la respiración. Astrid, con los ojos brillantes de determinación, continuó: he luchado contra mis demonios durante tanto tiempo. Mi arte ha sido mi refugio, pero también mi prisión. Hoy elijo abrirme, elijo mostrarles no solo mis pinturas, sino la historia detrás de ellas. Con un gesto decidido, se volvió hacia las obras expuestas, cada una de ellas un capítulo de su vida. Cada una de estas piezas refleja un momento, un sentimiento, una lucha. He pintado mis miedos, mis penas, pero también he pintado mi esperanza. Y hoy quiero que vean lo que realmente soy. Astrid miró a Leif, quien la observaba con orgullo y admiración. Fue como si el tiempo se detuviera. En ese instante, supo que no estaba sola. La conexión que habían forjado a través de su vulnerabilidad era más fuerte que cualquier miedo que la hubiera limitado hasta ese momento. La exposición que había temido se convirtió en un escenario de liberación. Con cada palabra logró dejar atrás los fantasmas del pasado. Su voz resonaba con autenticidad, y la audiencia que antes la miraba con desdén comenzó a ver la profundidad de su arte y su historia. Las pinturas, que antes parecían sombrías, comenzaron a ser vistas como un viaje hacia la luz. Cada color, cada trazo, era un testimonio de su resiliencia. Finalmente, Astrid se detuvo frente a una de sus piezas más impactantes, un mural que simbolizaba la lucha entre la oscuridad y la luz. Esta obra, dijo, es un reflejo de mi viaje. He estado atrapada en la oscuridad, pero he encontrado la luz en mi arte y en las conexiones que formo con las personas. Hoy elijo ser vista y valorada, no solo como artista, sino como mujer. El salón estalló en aplausos, un reconocimiento a su valentía y su talento. Leif, con el corazón rebosante de orgullo, se sintió cada vez más seguro de que había tomado la decisión correcta al entrar en su vida. Astrid, al ver la reacción del público, sintió que su corazón se llenaba de esperanza. La inauguración de la exposición se convirtió en un momento decisivo no solo para Astrid, sino también para Leif. Ambos comenzaron a entender que sus vidas estaban entrelazadas de una manera que nunca habían imaginado. La lucha de Astrid por ser vista y aceptada resonaba con la búsqueda de Leif por significado y conexión. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera se tornó más cálida.
Las conversaciones fluyeron y Astrid comenzó a recibir elogios genuinos sobre su trabajo. Era un nuevo comienzo, y aunque el camino por delante estaba lleno de desafíos, se sentía lista para enfrentarlos. Con Leif a su lado, sabía que no tenía que enfrentar sus batallas sola. Juntos, estaban comenzando a escribir una nueva historia, una llena de amor, arte y esperanza. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas del pequeño estudio que Astrid había utilizado como refugio y espacio de trabajo. Las paredes estaban cubiertas de coloridos murales y obras inacabadas, cada una contando una historia silenciosa sobre la lucha y la esperanza. Leif observaba a Astrid mientras ella concentraba su energía en un nuevo proyecto, un mural que representaba un renacimiento, una flor brotando entre las grietas del concreto. La pasión que ella mostraba al trabajar era contagiosa, y él sentía que su propio vacío comenzaba a llenarse con cada trazo que ella daba. Decidieron unir fuerzas para transformar espacios urbanos abandonados en galerías de arte. Era una idea que había surgido de manera natural entre ellos, como una extensión de su amor y su deseo de marcar la diferencia en un mundo que muchas veces parecía sombrío. Leif no solo quería ayudar a Astrid a encontrar su voz en el arte, sino que también deseaba que otras personas, como ella, pudieran ver la belleza en lo que a menudo se consideraba desechado. Se imaginó un futuro donde la creatividad pudiera florecer en cada rincón de la ciudad, donde la gente pudiera encontrar inspiración en lugares que antes estaban olvidados. Pasaron semanas trabajando juntos, eligiendo cuidadosamente los lugares que transformarían. Astrid se sentía viva, como si cada trazo de su pincel la conectara más con su verdadera esencia. Leif, por su parte, disfrutaba de la energía vibrante que emanaba de su relación. La risa, las conversaciones profundas y la complicidad se volvieron parte de su rutina diaria. Sin embargo, en medio de esta alegría, una sombra del pasado se cernía sobre Astrid, una sombra que ella había intentado mantener oculta. Una tarde, mientras organizaban los materiales para un nuevo mural en un antiguo edificio en el centro de Oslo, Astrid recibió un mensaje inesperado. Su rostro, que antes había estado iluminado por la emoción, se tornó pálido y tenso. Leif, al notar el cambio, se acercó, preguntando qué sucedía. Con voz temblorosa, ella le reveló que su padrastro había regresado a la ciudad. El hombre que había sido una figura aterradora en su infancia, el mismo que había contribuido a su desconfianza hacia los demás, había vuelto a aparecer, y con él los viejos miedos que creía haber dejado atrás. La noticia cayó como un balde de agua fría. Leif sintió una mezcla de furia e impotencia. No podía entender cómo alguien podría hacerle daño a alguien tan hermoso y puro como Astrid. Sin embargo, él sabía que debía ser un apoyo para ella. Astrid, con lágrimas en los ojos, le confesó sus temores. Temía que su padrastro intentara destruir lo que había construido, que intentara separarla de Leif para volver a tener poder sobre su vida. A pesar de la vulnerabilidad que sentía, había algo en su mirada que reflejaba una chispa de determinación. Leif tomó su mano, apretándola con fuerza. «No estás sola en esto. Vamos a enfrentarlo juntos», dijo, su voz resonando con una firmeza que buscaba infundirle coraje. Astrid sintió que, a pesar del miedo que la abrumaba, había algo en las palabras de Leif que la llenaba de esperanza. No quería dejar que su pasado la definiera, y por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía a alguien a su lado que realmente la apoyaba. Los días siguientes fueron tensos. Astrid trataba de concentrarse en su arte y en el proyecto que habían comenzado, pero la amenaza de su padrastro siempre estaba presente, como una nube oscura que nunca se disipaba. Leif, por su parte, se dedicó a investigar sobre la situación legal de su padrastro y cómo proteger a Astrid.
Sabía que el hombre no podía tener control sobre ella y que había recursos que podrían ayudarla a mantenerse a salvo. Una noche, mientras trabajaban en el mural, Astrid se detuvo y miró a Leif. «No puedo seguir así. Tengo que enfrentar esto. No puedo dejar que me controle más», dijo con una determinación renovada. Leif asintió, admirando su valentía. «Y yo estaré contigo. Te apoyaré en todo momento», respondió, sintiendo que su propia conexión con Astrid se fortalecía ante la adversidad. El día de la confrontación llegó. Astrid decidió que era hora de enfrentar a su padrastro de una vez por todas. Leif la acompañó, sosteniéndole la mano con firmeza mientras se dirigían a un café donde él había solicitado una reunión. El lugar estaba lleno de gente, pero para Astrid todo se sentía borroso. Su corazón latía con fuerza y las viejas memorias comenzaron a surgir, una tras otra. Sin embargo, miró a Leif a su lado y recordó que no estaba sola. Cuando su padrastro llegó, el aire se cargó de tensión. Él entró con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, un gesto que le resultaba inquietante. Astrid sintió que su estómago se retorcía, pero se mantuvo firme. «No tengo miedo de ti», dijo, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. Leif la miró con admiración, sintiendo que, en ese momento, Astrid estaba reclamando su poder. La conversación fue intensa. Su padrastro intentó manipularla, recordándole los viejos tiempos y sus supuestas deudas de gratitud. Astrid, sin embargo, no se dejó llevar por sus trucos. Con cada palabra, comenzó a desmantelar el control que él había tenido sobre ella durante años. «Tu poder sobre mí se acabó. He encontrado mi voz y mi camino. No voy a dejar que me afectes más», proclamó, su voz resonando con una claridad que sorprendió incluso a Leif. Finalmente, su padrastro, viendo que no tenía el control que había esperado, se retiró, dejando atrás un silencio que se sentía como una victoria. Astrid respiró profundamente, sintiendo que una pesada carga se había levantado de sus hombros. Miró a Leif, quien la abrazó con fuerza, y en ese momento, ella comprendió que su arte y su amor eran su verdadero poder. «Has sido increíble», dijo Leif, su voz llena de orgullo. Astrid sonrió, sintiendo que el amor que habían construido no solo había transformado su vida, sino también la forma en que veía el mundo. «No podría haberlo hecho sin ti», respondió ella, su corazón lleno de gratitud y amor. Aquella noche, mientras regresaban al estudio, Astrid sintió que el camino hacia su futuro estaba claro. Su arte ya no sería simplemente un refugio, sino una forma de empoderarse y de compartir su historia con el mundo. Con Leif a su lado, sabía que podían enfrentar cualquier desafío y que juntos eran más fuertes que cualquier sombra del pasado.